Ok, el título general es la Academia en la Tradición Reformada. Am, una vez escuché lo siguiente, bueno, de hecho más de una vez, los presbiterianos son como los ñoños de los evangélicos y lo he escuchado un par de veces con la idea de que de entre las iglesias de tradición protestante, los presbiterianos y en general los reformados, tenemos fama de ser muy estudiosos, muy reflexivos, muy buenos lectores. En general, los reformados tenemos fama de rigurosos. Y entre los reformados, quizás los presbiterianos hemos desarrollado especialmente esa reputación, pero ¿realmente los presbiterianos en Colombia somos así? Y eso me lleva a mi otra pregunta, y es ¿qué importancia tiene el estudio y la academia en la tradición reformada para habernos ganado esa fama? Pero seamos honestos, creo que sí, es cierto que la iglesia presbiteriana en Colombia puede resaltar un poco por tener figuras que se dedican mucho al estudio. Y por poner simplemente un ejemplo, Jaime Ortiz, quien además de ser reverendo presbiteriano, fue miembro de la Constituyente del 91 y rector del seminario en Medellín. Y no solamente él, hay varios hermanos, yo mismo conozco varios hermanos que tenemos ahora y que dedican parte de su tiempo al estudio y que seguramente si pudieran dedicarlo tiempo completo harían trabajos excepcionales. Sin embargo, creo que eso no significa que en general nuestras iglesias tengan esa misma cultura del estudio. Más bien, debemos hacer un mea culpa y comenzar aceptando que la importancia del estudio en nuestras iglesias ha sido un trabajo aislado de algunas personas. Eso no significa ser pesimista, yo veo con buenos ojos el futuro. Creo que la creación de nuestra Facultad de Teología, de los institutos presbiteriales, y la búsqueda por parte del sínodo por producir material y generar diálogos entre aquellos presbiterianos que nos dedicamos al estudio es una señal de esperanza para el futuro de la iglesia. Y como parte de ese impulso que viene o que vive nuestra iglesia y que yo creo que al final viene del corazón de Dios, quiero presentar tres tesis hoy. La primera es que la academia fue central en la reforma y sin la academia medieval y renacentista simplemente no hay reforma. La segunda es que a lo largo de los siglos después de la Reforma, la academia siguió siendo fundamental en la tradición reformada, al menos hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y por último, que el futuro de la misión en América Latina exige una academia sólida, comprometida con la misión y al mismo tiempo rigurosa. Y en esa tarea probablemente los presbiterianos tengamos mucho que aportar. Los grandes acontecimientos históricos suelen ser objeto de idealización, no sé, desde la independencia en Estados Unidos, pasando por la Revolución Francesa y, claro, la Reforma también. Siempre que un evento histórico da lugar a un grupo con una identidad, es inevitable que ese evento se romantice y romantizar los acontecimientos históricos es un problema muy serio. Cuando tomamos un elemento histórico y lo idealizamos, lo estamos alejando, le estamos cortando sus conexiones históricas. Ya no es la consecuencia de múltiples factores, ni tampoco un evento contingente que hubiera podido desarrollarse de otra manera. Cuando idealizamos, y eso suele suceder con la reforma, muy a menudo se presenta como un evento espiritualmente elevado. La figura de Lutero surge como si brotara de la nada. Sus perspectivas, sus cuestionamientos, sus prácticas solamente surgen quizás de su contacto con la escritura, pero él como figura histórica no tiene nada que ver con la gente de su tiempo. Y claro, eso es falso. Ni Lutero ni Calvino ni los demás reformadores de primera o segunda generación se pueden comprender sin tener en cuenta la academia. Y para empezar, consideremos un hecho sencillo. Lutero era profesor universitario, era profesor de Biblia, y es en el marco de ese llamado que suceden los inicios de la reforma con Lutero. Para empezar, cuando Lutero se convierte en profesor de Biblia, recibe la responsabilidad por parte de la iglesia de estudiar y enseñar la palabra. Por eso, cuando en su lectura de Romanos Lutero redescubre la gracia, siente la responsabilidad de publicarlo. No es simplemente un hermano que enseña algo que aprendió. Lutero es un profesor de Biblia que descubre algo que no se estaba discutiendo en su tiempo y como profesor siente la responsabilidad.
la responsabilidad del académico que debe presentar su descubrimiento para la discusión. La presentación de las 95 tesis de Lutero fue en un principio una invitación al debate académico. Y prueba de ese escenario es que cuando Lutero comienza a chocar con las tendencias mayoritarias de la Iglesia, es convocado para debatir con otros académicos de la Iglesia, porque en un principio el debate que Lutero suscitó se entendió bajo ese marco académico. Pero la importancia de la academia en Lutero va más allá de sus dinámicas como profesor de teología. Unos 430 años antes de que Lutero presentara sus tesis, Europa occidental sufre grandes cambios. Entre ellos, la educación comienza a salir de los monasterios y se conforman las primeras universidades a finales del siglo XI. Con el surgimiento de estos nuevos lugares de educación, se hace necesario renovar por completo la formación, desde los muchachos que ingresan hasta los maestros que eventualmente harían toda una carrera en esa universidad. La escolástica surge para responder a esa necesidad de un nuevo sistema educativo y por lo general la escolástica se asocia con el tomismo, como si la escolástica siempre estuviera elaborada sobre el trabajo de Santo Tomás. Pero no es así. Hubieron varios tipos de escolástica según sus corrientes de pensamiento y también según el momento histórico en el que nos fijemos. Lutero rechaza explícitamente la escolástica de Santo Tomás, o la escolástica tomista más bien, por la enorme influencia que fue ganando la filosofía de Aristóteles en ella. Pero al mismo tiempo, Lutero se ve influenciado por la escolástica de los nominalistas y también por la escolástica de corte agustiniano, y sobre todo por la escolástica agustiniana, porque al fin y al cabo, Lutero no solo era profesor de Biblia, sino que además era un monje agustiniano. Aunque me interesa todavía más la influencia de la escolástica en Calvino, porque es mucho más evidente en él el impacto de la escolástica nominalista y de la academia renacentista. Cuando leemos los comentarios bíblicos de Lutero comparados con los de Calvino, notamos que hay varias diferencias. No se los puede meter a todos los reformadores en un solo cajón como si fueran lo mismo, y no solo porque tengan diferencias teológicas de opinión, que es lo que usualmente se dice, sino porque cuando vamos más allá de sus opiniones a mirar su metodología de trabajo, y en este caso su metodología de interpretación bíblica, hay diferencias claras entre Calvino y Lutero. Lutero todavía mantiene una interpretación muy medieval, buscando los cuatro sentidos de la cuadriga medieval: el sentido literal, el sentido alegórico, el sentido anagógico y el sentido tropológico. Pero Calvino deja de lado esta búsqueda de múltiples sentidos. En su lugar, Calvino se lanza a una lectura mucho más natural del texto. No se trata de buscar sentidos escondidos que están más allá del sentido literal, sino todo lo contrario. Es a través del sentido natural que Dios habla, porque la voz del autor humano es la voz de Dios. Esta perspectiva de Calvino solo es posible gracias a la escolástica nominalista. Los académicos medievales discutieron bastante sobre el problema de los universales y podemos explicar ese problema de forma sencilla. Si miramos el mundo, vamos a encontrar, por ejemplo, un montón de perros. Y todos los perros son diferentes. Algunos son más grandes, otros más feos, algunos con más pelo, otros no tienen nada de pelo. Algunos son completos y a algunos perros les puede faltar quizás la cola. Y a pesar de todas esas diferencias, cuando los vemos, reconocemos que son perros. Tienen algo en común. Esos perros tienen algo en común que los hace formar parte de un solo grupo, a pesar de el montón de diferencias que tienen. Y ahí está el universal. Hay un montón de perros particulares, pero todos son perros. Esa idea de perro general es el universal. El problema de los universales es simple. Esa idea de perro que abarca a todos los perros, ¿solo es eso? ¿Una idea? ¿O existe realmente? Los nominalistas sostenían que los universales no existían, por lo menos no fuera de nuestra cabeza, como cualquier otra idea. Eran solo eso, ideas en nuestra mente. Todo el desarrollo filosófico hecho por los nominalistas en contra de la existencia de los universales implicó el rechazo de un supuesto mundo metafísico. Y Calvino recibe esa influencia nominalista. Cuando Calvino rechaza la existencia de sentidos ocultos detrás del sentido literal, de la misma manera que no existen mundos detrás del mundo, ni universales detrás de las cosas particulares que vemos,
está recibiendo esa herencia y está trabajando a partir de ella. Y no es un detalle menor, porque toda la interpretación bíblica, y la Biblia es central para nosotros, en los últimos 450 años es un desarrollo a partir de la interpretación bíblica de Calvino. Por otro lado, cuando vamos a la institución de la religión cristiana de Calvino también, encontramos que no es, por ejemplo, un comentario bíblico, sino que Calvino constantemente está haciendo referencia a otros teólogos. Y es muy llamativo que en varias ocasiones Calvino hace referencia a Santo Tomás para afirmar sus ideas. En el caso de Calvino, la influencia de la academia es aún más evidente que en Lutero, porque Calvino está directamente influido por el humanismo y además busca una lectura bíblica muy cercana al sentido natural del texto. Así estás procurando ser consciente del factor histórico y del factor literario del texto. Eso es algo muy curioso porque Lutero lee la Biblia de forma mucho más plana. El esquema ley y gracia es aplicado por Lutero a toda la Biblia y eso termina por ocultar un poco el desarrollo histórico de la narrativa. Por otro lado, Calvino es mucho más consciente de que el tiempo transcurre para todos y de que en ese transcurrir del tiempo suceden cambios culturales. Por ejemplo, Lutero rechazó el trabajo de Copérnico porque veía en la Biblia una estructura geocentrista. La Tierra está en el centro del universo. Calvino no. Calvino, en lugar de rechazar, aceptó el trabajo de Copérnico y solucionó el problema reconociendo que Dios se acomoda a la mentalidad de su audiencia para hacerse comprensible. Esta conciencia de que el pensamiento se desarrolla con el paso del tiempo es algo que Calvino hereda de su trabajo como humanista y que marca mucho su diferencia con Lutero. De la misma manera, Calvino es mucho más sensible hacia las características literarias del texto bíblico, lo que hoy en día nosotros llamaríamos género literario. Hasta ahora hemos mencionado solo dos de las figuras más reconocidas de la Reforma, o las dos más importantes, Calvino y Lutero. Ambos fueron eruditos y su trabajo no surge de la nada. Son un desarrollo de la propia formación de la época. Lutero recibe sobre todo el impacto de la escolástica agustiniana y en menor medida de los nominalistas, y Calvino recibe un mayor impacto del nominalismo y del humanismo renacentista, aunque también está interactuando con Santo Tomás. Pero ellos no son casos aislados. Podemos buscar y buscar y buscar entre los reformadores y todos tendrán algún lugar en la academia, mayor o menor, algo distinto, pero sin importar la corriente a la que pertenezcan, cualquier reformador que estudiemos tendrá un contacto con la academia. Sin embargo, sí tenemos un caso de estudio para observar qué sucedió con un movimiento protestante que se desarrolló al margen de la academia. En sus inicios, el movimiento anabaptista también estuvo impulsado por reformadores de trasfondo académico. Los anabaptistas tenían ideas particulares que los diferenciaban de la tradición luterana y de la tradición calvinista. Ellos rechazaban el bautismo de niños, ellos rechazaban la unión entre la iglesia y el Estado, buscaban una forma de gobierno más congregacionalista y además eran pacifistas. El hecho de que los anabaptistas no buscaran unirse a algún estado hizo que no tuvieran un poder militar ni un poder estatal defendiéndolos. Y además su pacifismo también les impidió tomar las armas para defenderse. Eso dio lugar a uno de los episodios más dolorosos y cargados de pecado en nuestra historia. Y es que los hermanos anabaptistas fueron perseguidos y asesinados, no solo por los católicos, sino también por los protestantes. En un principio, el movimiento anabaptista estuvo liderado por académicos. El movimiento era vital, fundamentado, con una lectura profunda de las escrituras. Sin embargo, el hecho de que los, estos académicos fueran también los líderes más visibles del movimiento, los puso en la mira y sistemáticamente fueron asesinados. Cuando eliminamos al otro que piensa distinto y quiere dialogar, sus ideas no van a desaparecer, sino que sus ideas volverán, pero no van a volver para dialogar, sino para imponerse, porque responderán con violencia a la violencia que quizás nosotros dimos. Muchas veces hemos causado el radicalismo que luego cuestionamos.
Al quedarse sin académicos, el movimiento anabaptista derivó en un radicalismo extremo, liderado por personajes que no tenían una sólida formación. Se expandió la idea radical de que el mundo estaba pronto a terminar y de que el regreso de Cristo también estaba a la vuelta de la esquina. En medio de esa efervescencia apocalíptica, los seguidores de estos anabaptistas radicales tomaron la ciudad de Münster, expulsaron a los líderes católicos e instauraron un gobierno según sus creencias que se fue radicalizando a medida que avanzaba el tiempo. Eventualmente, los líderes católicos que habían sido expulsados regresaron para asediar la situación se volvió más extrema. El líder del movimiento en ese momento se proclamó rey de la Nueva Jerusalén porque creían que se iba a establecer en esa ciudad. Aprobó la poligamia, tomó varias esposas y mientras esperaban el inminente regreso de Cristo, el hambre comenzó a golpearlos. Eventualmente la ciudad pudo ser tomada y los líderes radicales fueron asesinados. Pero este episodio fue visto por los reformadores del momento y se percataron de los peligros que surgen cuando el liderazgo de la iglesia no está en manos de personas preparadas para ello, sino en manos de fanáticos radicales. Sobra decir que esto, más allá de lo que estamos discutiendo, supuso la muerte de un montón de personas por enfermedades, por violencia y por hambre. No deja de ser llamativo que un movimiento tan fanático se levantara entre los anabaptistas, cuando en sus orígenes sus líderes eran personas muy formadas y además pacifistas, contrarias por completo a una especie de unión entre la iglesia y el evangelio y los poderes que gobiernan las ciudades en ese momento. Pero esa diferencia tan grande se puede explicar en parte por el asesinato sistemático de sus líderes. Hermanos, es que cuando la formación es rechazada, el liderazgo quedará en manos de personas extremistas. Y la iglesia evangélica vivió una situación similar a mediados del siglo XX, creo yo. Quizá en esa visión romántica de la Reforma, algunas personas podrían pensar que la institución de Calvino es el punto más alto de la teología reformada, pero cuando estudiamos el desarrollo de la tradición reformada en los siglos posteriores, encontramos que no es así, el panorama es mucho más complejo. La teología académica se fue desarrollando con el paso de los siglos siguientes luego de la Reforma, y en honor a la verdad, a pesar de que la institución de Calvino es extensa y detallada, se va ampliando en sus ediciones, comparada con las grandes teologías reformadas, se queda corta. La generación inmediatamente posterior a Calvino procuró establecer sus enseñanzas y fue conocida como un calvinismo estricto por su es- Ok. Am, un calvinismo estricto por su comprensión muy rigurosa de la predestinación. Era un contexto en el que aún no había sido establecida la teología calvinista y procuraron establecerla. Quizás la figura más relevante de esa etapa fue Teodoro de Beza, quien fue discípulo de Calvino y además lo sucedió como líder de la iglesia en Ginebra. Luego de este momento se desarrolló lo que se ha llamado la escolástica protestante. Los teólogos reformados integraron el marco lógico de Aristóteles y la estructura académica de los escolásticos, y así dieron lugar a obras mucho más sólidas, mucho más técnicas y mucho más estructuradas en la teología reformada. Los teólogos más representativos y por mucho de ese periodo son Turretin y Boetius. Este periodo al mismo tiempo dio una mayor rigurosidad a la teología, pero amplió la discusión, dando lugar a visiones distintas dentro de los reformados, y sus discusiones se dieron también en medio de ese marco. Este periodo se caracterizó por un uso extenso de los padres de la Iglesia y de los teólogos medievales. Hasta este momento, los debates y los trabajos de los reformadores no se veían como tensiones, sino como precisiones, asuntos que debían manejarse, entenderse un poco mejor, pero ya venían heredados. Esa labor, por ejemplo, produjo los cánones de Dort. Sin embargo, con el impacto de la Ilustración, surgieron movimientos reformados que buscaban revisar la comprensión general de las doctrinas reformadas, y ese movimiento chocó con los reformadores más ortodoxos. Esa tensión dio lugar a una primera división entre centros teológicos de estudio mucho más revisionistas y otros grupos mucho más ortodoxos. Luego, al mismo tiempo que el calvinismo se expande por Estados Unidos,
cobra un nuevo impulso que se va a mantener más adelante. Y de hecho es ese calvinismo, esa iglesia reformada que se expande por Estados Unidos, la que va a dar lugar a los presbiterianos en Colombia. Y eventualmente ese calvinismo desarrollará ciertas características propias. Pero quiero detenerme un poco más adelante, en el siglo XIX. En ese momento, la tradición reformada vuelve a cobrar fuerza a través de figuras en Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo, Charles Spurgeon en Inglaterra. Pero quizás las figuras más representativas del neocalvinismo en términos un poco más académicos sean los holandeses Abraham Kuyper y Louis Berkhoff. Y quiero llamar la atención sobre un detalle. Hacia finales de 1989, Abraham Kuyper, que es el que ustedes están viendo a su izquierda, escribe unas conferencias sobre el calvinismo. En un contexto muy cambiante, el mundo está cambiando, la academia está cambiando, la cultura también, hay un montón de descubrimientos que plantean preguntas. Lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. En esas conferencias, Kuyper presenta el siguiente esquema. La religión es un elemento humano, es un fenómeno humano, pero no siempre es el mismo fenómeno, sino que avanza con el tiempo. La forma más primitiva de religión es el panteísmo. La forma que le seguiría a ese panteísmo es una especie de religión politeísta. Luego, si evoluciona aún más, llega a una religión monoteísta. En ese proceso de evolución, luego se llega al cristianismo católico. Y si el cristianismo católico evoluciona aún más, llega al calvinismo. El calvinismo es la forma más evolucionada y acertada de religión. Yo no les comparto ese esquema para que estén de acuerdo, y yo mismo estoy en completo desacuerdo con el esquema. Pero lo menciono porque al mismo tiempo que Kuyper es un defensor del calvinismo tradicional, está usando una argumentación profundamente influenciada por el esquema de evolución que encontramos en personajes como Hegel, como Darwin o como Marx. Eso demuestra que la teología reformada nunca es una teología cerrada. Aún en sus formas más tradicionales, la teología reformada procura entender, dialogar e incorporar su contexto cultural, aunque siempre confrontado con una sólida teología bíblica. Los presbiterianos en Colombia pertenecemos a familias pequeñas. Por ejemplo, formamos parte de las iglesias reformadas, formamos parte de las iglesias evangélicas en Colombia y más allá de nuestras fronteras, formamos parte de los presbiterianos a nivel global y al fin y al cabo todos somos una sola familia en Cristo. De la misma manera que no es ético ir diciendo que uno es cristiano y vivir totalmente alejado del ejemplo de Cristo, tampoco es ético ir llamándonos presbiterianos y al mismo tiempo descuidar la enorme herencia que hemos recibido como reformados. Por cuestiones de tiempo, no vamos a hablar sobre cuándo empezamos a tener conflictos y quizás dejar un poco de lado esa herencia intelectual que nos viene desde el tiempo de los reformadores, sino que quiero ir directamente a una cuestión y es, ¿hay alguna razón para rescatar y cultivar el legado académico que hemos recibido? Mi respuesta obviamente es sí, pero por varias razones. Por un lado, la evangelización realizada en el siglo XX se sustentó en gran medida sobre la ignorancia, a base de argumentos cuestionables, caracterizaciones y malcomprensiones de ideas. Eso no es para desmeritarlo. El Señor definitivamente actúa a través de ello y en las debilidades que nosotros tenemos el Espíritu se fortalece. Pero eso no significa que nuestros errores no pasen factura y eso sucedió en el cambio al siglo XXI, cuando muchos de los jóvenes que habían crecido en nuestras iglesias, al acceder a un panorama más riguroso, sobre todo en las universidades y más recientemente a través de Internet, descubrieron que mucho de lo que habían escuchado no se sostenía. El mundo contemporáneo está abarrotado de información, pero al mismo tiempo carece de comprensión. Vivimos en un contexto caótico, lleno de ruido, donde todo el mundo parece estar gritando por ser escuchado, pero nadie quiere escuchar. Vivimos en un contexto en donde lo más importante no es comprender, sino gritar y que el otro me afirme. Y en ese contexto que la iglesia retorne a una reflexión detallada, al estudio paciente y a la comprensión rigurosa es un testimonio de la ética del reino de Dios que choca con la ética del mundo en el que vivimos. Todos nosotros, tarde o temprano, moriremos. Las generaciones aquí representadas eventualmente pasaremos y los niños que aún no han nacido
serán nuestros hermanos en Cristo. No podemos ignorar nuestra responsabilidad con los hermanos que aún no han nacido. Por el contrario, debemos procurar construir un legado sólido sobre el cual sostener su labor misional. La Iglesia Presbiteriana en Colombia está pronta a cumplir 170 años y no podemos descuidar ese legado. Este mundo camina hacia la violencia. Cada vez la educación importa menos y se cambia la educación por la información. En ese contexto, la Iglesia Presbiteriana debe levantar la luz del Evangelio y promover una academia que no se deba a las universidades, que no se deba a las revistas académicas o al entorno educativo, sino que se deba especialmente al Señor y a su Iglesia. Durante más de 400 años, los reformados hemos sido bendecidos con Dios con el privilegio de tener grandes estudiosos y al mismo tiempo con la responsabilidad de construir una teología sólida y dialogante para la labor de la Iglesia. Hoy el mundo no es distinto en ese sentido. Necesita esa responsabilidad. Necesitamos mostrar esa responsabilidad en medio de tanta locura, en medio de tanto caos y en medio de tanta confusión. Y yo creo que mirar al pasado y ver cómo la academia, no la academia simplemente de las universidades, de las aulas, la academia como una función y un llamado de la iglesia, ha respondido al contexto en cada momento, nos ayudaría a rescatar algo que necesitamos y que yo creo que a medida que pasen los años necesitaremos cada vez más. Nosotros, de tradición reformada, tenemos el privilegio de recibir una herencia y con esa herencia podemos seguir respondiendo al contexto.